31. Así que Proverbios capítulo 31, comenzamos en el versículo 10, brincamos del 23 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Versículo 23. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no como el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Así que la idea clave que vamos a estar viendo en esta mañana, obviamente el texto que habíamos leído en Proverbios, sería de que Dios, si fuéramos a resumirlo, ¿verdad? Dios quiere usarte para mostrar la necesidad del Salvador al perdido y que seas un ejemplo vivo de lealtad, sacrificio, obediencia y humildad. Si fuéramos a resumir todo lo que vamos a hablar en esta mañana, ese sería, como quien dice, la semilla, el núcleo de lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Permítame entonces hacer una introducción, ¿verdad? Y poder hacer una pregunta que yo creo que es de mucha importancia, especialmente en el mundo que vivimos, aunque el mundo parece tomar estas ideas y poder tergiversarlas. Y la pregunta entonces sería: ¿importan las mujeres para Dios? Muchas personas dicen, cuando ven lo que es una cristianidad bíblica, una cristianidad histórica, y aún en diferentes culturas, si la persona diría: no, la mujer obviamente es simplemente un medio para procrear, la mujer es sencillamente para correr el hogar, y el mundo de hoy dice: no, eso es mentira, la mujer puede ser igual o mejor que el hombre. Cuando usted ve lo que son los retos de las Fuerzas Armadas en lo que es el bootcamp, va a ver de que han cambiado muchos de los requisitos de lo que ellos tienen que completar. Han bajado la barra casi literalmente de lo que debe alcanzar. ¿Por qué? Porque quieren tomar una mujer y hacerla equivalente a un hombre. Entonces la pregunta es: ¿importan las mujeres para Dios? Y nosotros vivimos un mundo aún donde la definición de lo que es una mujer no está claro, y lo que único que está causando es más confusión, ya que hoy una mujer lo puede ser cualquier persona que se sienta que lo es, no importando si nació con genitales masculinos o no. Así que vamos a comenzar por ahí. Si usted se siente que es mujer, bienvenido al siglo XXI, usted es mujer. Esa es la idiotez de una generación que no entiende la verdad. De acuerdo al diccionario Oxford, que lo provee también Google, una mujer, esto es interesante, una mujer es del sexo, mire la forma que ponen las palabras, es del sexo que puede tener descendencia o producir óvulos, o que lo denota que se distingue biológicamente por la producción de gametos óvulos que pueden ser fecundados para gametos masculinos. Toda esa palabrería que solamente pudieran decir: una mujer es una que puede tener hijos. Pero tienen que ser muy políticos en sus palabrerías, porque hoy en día, aunque eso sigue siendo verdad, el mundo no, el mundo dice: yo puedo ser una mujer. Yo, un barbudo, gordísimo, grande, que es un fenómeno, vuelvo con esa palabra, de algo que es idiotez. Algo que no tiene entendimiento, no está arraigado en la verdad de la vida, no está arraigado en lo que es la lógica del mundo. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿importan las mujeres para Dios? Y permítame entonces compartirle una historia que creo que nos va a ayudar. Imagínense entonces, en un pueblo pequeño, muy lejos de aquí, vivió una niña que se llamaba Alicia. Desde muy pequeña, Alicia, por medio de la enseñanza de su padre, demostró llegar a una fe salvadora en Cristo Jesús. Y sin embargo, al crecer, se encontró con desafíos y preguntas que le amenazaban a su fe. Y un día, mientras asistía a una reunión en la iglesia del pueblo, caminando a la iglesia, escuchó a unos hombres decir que las mujeres no eran tan importantes ante los ojos de Dios como el valor que tiene un hombre. Alicia, siendo una muchacha joven,
En su corazón, lleno de dudas, regresó a su casa esa noche y mirando al cielo estrellado hizo la pregunta: ¿es cierto, Dios? ¿Acaso no importamos tanto como los hombres para ti? Pasaron los años y Alicia entonces creció, y una de esas preguntas que nunca la dejó de retumbar en su mente era esa idea. Entonces, a pasar los años con muchas preguntas y poder crecer en su vida cristiana, esa era la única pregunta que, aunque había escuchado mucho y había leído mucho, nunca se le salía de la mente: ¿importan entonces las mujeres para Dios? Ahora, ¿qué es lo que el mundo entonces diría sobre esta idea? Por ejemplo, la religión, Gloria Steinem hace una declaración y dice: la religión es una de las mayores barreras para la igualdad del género. Estos son feministas abiertos que quieren ver a la mujer de un punto de vista que no es bíblico. Entonces, Nawal el-Zawadi dice: el feminismo desafía las estructuras patriarcales, incluyendo las impuestas por las religiones. Usted puede leer esto y lo que va a encontrar es una similitud de una idea. Estas personas están totalmente llenas de rebelión y odio. Y no ven claridad lo que el mundo presenta y cómo Dios ha creado las cosas, porque ellos tienen otras ideas que quieren poner sobre aquello que es el deseo de Dios. Entonces, hoy, obviamente, queridos hermanos y hermanas, nos enfrentamos a la misma pregunta de Alicia. No es una pregunta que es tal vez no importante, pero debemos de contestarla. ¿Importan las mujeres para Dios? ¿Y cómo respondemos esta respuesta? ¿Cómo la damos desde una perspectiva de nuestra fe, desde nuestra Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? La respuesta, obviamente, mis queridos hermanos y amigos, es la misma que podemos ver en las páginas de las Escrituras. Entonces, hoy vamos a ver a tres perfiles particulares. Recuerden que la temática es tres mujeres sencillas y un Dios soberano. Vamos a ver a Eva, la primera mujer, la madre de todos los seres vivientes. A través de Eva, Dios señaló la necesidad de un Salvador. Y como dice Génesis 2, versículo 18, en la nueva traducción de la Biblia de hoy, dice: y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Es el primer perfil que vamos a ver. Número 2, vamos a ver lo que es a Ruth, una mujer de Moab, que a pesar de ser extranjera, encarnó la lealtad y el sacrificio. Ella eligió a su suegra por encima de su propio pueblo y Dios la bendijo. Por eso Ruth capítulo 1 versículo 16 dice: no me insistas que te deje y me vuelva atrás. Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Finalmente vamos a ver a una mujer que todo el mundo conoce y en lugares la conocen de una forma no apropiada, y es el perfil o el personaje de María. Una joven humilde que demostró obediencia y humildad al aceptar la voluntad de Dios. María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un ejemplo claro de la importancia de las mujeres para Dios. Entonces, al igual que Alicia, como comenzamos en la introducción, y al igual que muchas mujeres y hombres a lo largo de los siglos, podemos entonces seguir haciendo la pregunta que para muchos cristianos maduros dicen: bueno, hermano, yo sé la pregunta, pero volvemos con la pregunta: ¿importan las mujeres para Dios? Y si importan, ¿de qué forma importan? ¿Importa de la forma que el mundo lo presenta, que es una imagen que es desfigurada para presentar el valor de una mujer, o importa de una forma diferente? Y a través, obviamente, de estas historias, de estos perfiles, vamos a ver obediencia, sacrificio, y Dios obviamente nos va a dar una respuesta clara y resonante: sí, las mujeres importan para Dios y mucho. Entonces, nuestro bosqueo, si Dios lo permite, de lo que vamos a estar viendo hoy sería entonces el siguiente: 3 puntos sencillos. Número 1, vamos a ver el perfil de Eva. Señaló la necesidad de un Salvador. Segundo encabezado sería Ruth, que encarnó la lealtad y sacrificio. Y número 3, vamos a ver a María, demostró obediencia y humildad. Entonces entramos en, como quien dice, nuestro primer perfil, que sería hablando de Eva. Y cuando entonces pensamos en lo que es Eva, vamos a enfocarnos tal vez en 2 preguntas mayores para tratar de desempacar estas mujeres y quiénes ellas eran. La primera pregunta que vamos a ver por cada mujer es: ¿quién es Eva y cuál es su importancia? Pregunta número 2, vamos a ver: ¿habrá algo digno de imitar o de obviar de la vida de Eva? Comencemos entonces con la primera: ¿quién es Eva y cuál es su importancia?
de una perspectiva. Hay una palabra que se llama etimología, que habla del origen de una palabra. Así que la etimología aún del nombre de Eva es el mismo significado que nos revela la verdad profunda. En Génesis capítulo 3, versículo 20 leemos: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. ¿Por qué? Dice el verso: porque Eva era la madre de todos los vivientes. O sea que el nombre de Eva se deriva de la palabra que suena un poquito rara en hebreo, que es Shavá. No de chavar, escúcheme bien, es Shavá. Persona que hay que corregirle la mente, no se vaya muy lejos. Y que significa vida o ser viviente. Esto nos muestra que Eva fue nombrada para simbolizar su papel como madre de toda la humanidad, la portadora de la vida, la conexión entre generaciones futuras. Pero entonces podemos ver cómo es que entonces Eva llega a existir. Hago claridad a esto porque hay personas que no saben. Yo no asumo que todo el mundo que obviamente nos acompaña entiende y conoce la Biblia. La creación de Eva está registrada en Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 23, donde dice: entonces Jehová, Dios, hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán. Esta es la primera palabra de poesía que se registra en la Biblia. Muy interesante. Miren lo que dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces vemos de que Dios creó a Eva de una costilla de Adán. Interesante, ¿verdad? Formando una ayuda idónea para él. Esta creación especial y única de Eva muestra que Dios tenía un propósito y un diseño específico para ella en la vida de Adán y en la historia de la humanidad. Entonces podemos continuar y vemos obviamente de cuál es la importancia de Eva, de dónde viene Eva, pero entonces consideremos algo que yo creo que tiene mucha importancia, que es el propósito de la creación de Eva. Si vamos a hablar si las mujeres tienen importancia para Dios, entendemos que entonces la mujer tiene un uso particular para Dios. Y en el caso de Eva, el propósito de la creación de Eva se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 18, cuando dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios crea a Eva para ser una ayuda idónea. Una compañera adecuada para Adán. La palabra ayuda no implica inferioridad o subordinación, sino que denota una colaboradora complementaria. Escuche bien, una colaboradora complementaria. Eso es muy importante entender. Eva fue creada para ser una mujer social, un ser viviente que quiere ver con las personas. Al igual de la obra de Dios, una compañera adecuada para Adán en su misión de gobernar y cuidar la creación de Dios. Entonces Dios crea una mujer que interesantemente va a ayudar al hombre a llevar a cabo el trabajo que Dios le había dado al hombre. Y si nosotros continuamos con esa idea, entonces podemos ver ahora lo que sería la utilidad de Eva en el plan de Dios. Vemos entonces cómo el nombre de Eva, de dónde viene Eva, el propósito de Eva. Pero entonces veamos la utilidad de esta mujer en el propósito de Dios. Que ella no meramente iba a tener hijos. Ella no meramente iba a ayudar a Adán. Ella no meramente iba, obviamente, darle, verdad, de sus pechos de comer a sus hijos, a simplemente crecer y ya. La utilidad de Eva en el plan de Dios se evidencia en la importancia de su papel en la procreación y la propagación de la humanidad. Génesis capítulo 4, versículo 1 nos dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo por voluntad de Jehová: he adquirido varón. Eva fue la primera madre de la humanidad y desempeñó un papel vital en la continuación y expansión de la raza humana. Su capacidad de concebir y dar a luz hijos fue fundamental para el cumplimiento del mandato divino. ¿Cuál fue el mandato? De crecer y multiplicaos. Ese fue el mandato, de crecer y multiplicaos. Y a través de Eva, la humanidad se multiplicó y se estableció la línea de descendencia que finalmente conduciría al nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo.
Entonces, algo que hay que entender de estas tres mujeres sencillas, si fuéramos a decirlo así, ¿verdad? Porque estas mujeres no eran superhéroes del mundo de los cómicos de Marvel y DC. Estas simplemente eran mujeres sencillas. Es de que esta mujer en particular, vamos a ver y vemos en la historia, de que ella fue una de los medios por la cual entonces Dios comienza a descender un sinnúmero de generaciones que van a ser desatadas para que finalmente el Señor Jesucristo pudiera llegar. Entonces podemos pasar a nuestra segunda pregunta, que sería entonces, ¿habrá algo digno de imitar o de obviar de la vida de Eva? ¿Habrá? Bueno, usted diría, bueno, entonces todo el mundo conoce la historia, hermano Nazario. A mí, lo primero que le viene a usted a la mente es, ¿qué no imitar como Eva? Eso es lo primero que le viene a la mente a las personas. Y tiene razón. Pero Eva, al igual que todos los seres humanos, incluyéndole usted, tuvo fortalezas y debilidades. Su fortaleza principal fue su capacidad de ser una compañera y ayuda idónea para Adán. Nosotros como que a veces perdemos perspectiva ese aspecto. Ella ayudó a Adán. De que, como que dice, la metida más grande de pata es lo que usualmente todo el mundo ve, pero ella también sirvió de una forma de mucha ayuda. Ella complementó el ministerio de Adán. Ella fue creada a imagen de Dios, con una belleza y un valor intrínseco. Sin embargo, también enfrentó una debilidad que se manifiesta en su encuentro con la serpiente y su tentación en el jardín del Edén. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a ver a Proverbios 14, versículo 12, hay camino que el hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Entonces, este versículo, si vamos a ver la idea de Proverbios para ayudarnos a entender estas mujeres, este versículo advierte de las decisiones que podemos tomar a veces que pensamos que son correctas, pero se llevan a consecuencias devastadoras. Eso fue lo que le pasó a Eva. Eva fue engañada por la serpiente y su desobediencia a Dios trajo el pecado y la muerte al mundo. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Ese fue una de esas debilidades o caídas que tuvo Eva. Ella pensó que lo que se le presentó era mejor, pero al llevar a cabo lo que ella pensaba que era mejor, causó y desató, ¿verdad? Una caída gigantesca, un torrencial jamás no poder removido de lo que es el pecado en la vida de todo hombre y mujer. Proverbios 22:3 dice que el prudente ve el mal, ¿y qué? Y se esconde. Pero los simples siguen adelante y son castigados. Y este proverbio obviamente destaca la importancia de la prudencia y la precaución. Eva no fue lo suficientemente cautelosa al escuchar y creer las palabras engañosas de la serpiente en el Edén, lo cual resultó en graves consecuencias. Para muchos de ustedes dirán, hermano, eso está bueno, pero hermano, hay que ser balanceado, hermano, hay que ser balanceado, porque no solamente estaba Eva. Sí, es cierto, no estaba solamente Eva, pero permítame, llegamos en breve a repartir el bizcocho a todo el mundo. Pero estamos hablando del perfil de Eva y de lo que se tiene que evitar, de lo que no se tiene que copiar, lo que no se debe de meter como hábito en su vida. Proverbios 14, versículo 1 también nos dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba ¿con qué? Con sus manos. Proverbios nos continúa diciendo en este caso que el poder de la influencia y la responsabilidad de una mujer en su hogar, y aunque Eva fue la madre de toda la humanidad, su desobediencia y caída afectaron negativamente a toda la humanidad, lo que muestra las consecuencias de sus acciones. Pero entonces hagamos algunas preguntas, porque esto no solamente se puede quedar aquí es donde se pone bueno. Si nosotros entonces vamos a aplicar estas verdades, yo entonces me voy a dirigir primero a aquellas que son casadas y voy a hacer unas preguntas que quiero que usted en su mente las conteste y no me lo diga con su cara, aunque inevitablemente algunas son muy fáciles para decirlo con sus miradas. Mujer, ¿has heredado el pecado de no querer someterte a tu esposo? Hermano, ¿por qué siempre se trae el mismo? Porque ese es el que heredaste. Y Dios te llama a que no hagas eso. Porque, ¿por qué querer ser como el padre de toda mentira y continuar comportándote en tu rebeldía? Eso es algo que hay que pensar. Eso es un problema serio.
de que en el mundo donde el matrimonio es un ejemplo de lo que es Cristo y su iglesia, de que aún una mujer quiera mostrar la falta de respeto y sumisión a la autoridad que Dios le ha delegado a un hombre, no un hombre perfecto, jamás. Adán no fue perfecto, aunque fue creado perfecto. Y si somos honestos, tenemos que decir de que la caída y la falta de Adán fue por la falta de liderazgo de Adán. Pero igualmente no la libra de su castigo. Yo sé que aquí ninguna mujer se casó con ningún Adán. Eso créanme que yo lo sé. Pero la realidad es que tampoco le va a ser exenta a usted como mujer de no hacer lo correcto. Si eres soltera, estás como Eva, mujer entreteniendo conversaciones con las redes sociales, con contenido que no te acerca a Dios, o tal vez estás hablando con hombres que tú sabes que no son cristianos, pero te atraen la atención. Hermano, pues que somos amigos. ¿Sabes? De vez en cuando, y cuando vemos el registro de todo el chat, muchacha, tú tienes ahí, eso parece una lista más larga de conversación que las transcripciones de la corte. Horas y horas y horas y horas. Con permiso, no me digas que ese es solamente tu amiguito, porque así tú no hablas con otras personas. Es más, a gente en tu iglesia que tú no ni las hermanas tú les escribes tanto. ¿Por qué? Porque al igual que tu tatarabuela, Eva, la mujer tiene una tendencia que le gusta ser atraída por las palabras. Tiene la misma problemática que Pablo le dice a Timoteo que muchos iban a tener en los últimos días. Le gusta que le hagan cosquilla a los oídos. Si tú buscas una persona que parece ser moral pero no tiene temor de Dios, te va a hacer las cosquillas adecuadas y eso te va a arrastrar al infierno si no te arrepientes, porque eso no te va a llevar a amar a Dios más. Tal vez tengamos algunas abuelita querida, que tú eres tan cariñosa. Usted sabe que las abuelitas son lo mejor que hay. Sí, pero escuche bien. Abuelita, estás causando división en el matrimonio de tu hijo o hija cuando no respetas las directrices que ellos te han pedido que sostengas con sus hijos o nietos. O lo haces lo que te da la gana. Eso pasa. Yo he visto casos donde dice, mami, no hagas eso. Mami, ellos no pueden comer eso. Mami, ellos no pueden ver eso. Nosotros, y la abuelita por el lado ahí, ¿verdad? Dándoselo. Mi amor, tranquilo que mami y papi no están aquí. Se fueron a comer tú. Mire, hermana, no se deje usar por el diablo. Arrepiéntase de su rebelión. Si le dijeron que no lo haga, respete usted la casa de aquel donde usted vive o donde usted va a visitar. Es mi casa, pues respete a aquellas personas que son la autoridad de esos hijos. Es que yo los quiero tanto, sí, pero no los dañe. Usted no hizo eso con sus hijos, créame. Yo estoy más que seguro que usted no hizo eso con sus hijos. Pero hay algo bien interesante cuando una persona se pone más mayor, que todo aquello que no hizo bien ahora lo quiere hacer requete mal, diríamos, ¿verdad? Porque quiere darle a todos lo que no le dio, porque quiere recompensar aquello lo cual falló. No. Hermanos, hay que entender de que hay un llamado aquí de Dios de hacer las cosas de acuerdo al orden de Dios. Y si fuéramos como quien dice a tirar, ¿verdad? Una ñapita, dicen por ahí, algo adicional a los hombres. Hermano, escúcheme bien, si usted quiere evitar vivir con una mujer que sea como Eva, tómese los pantalones y no imite a Adán de la forma que él dirigió. Dios puso a Adán para que fuera un rey, un sacerdote, un profeta. Y él en 3 categorías se colgó. Él no protegió a su esposa, él no guardó su corazón, él permitió que cualquier persona, comenzando con el diablo, tuviera acceso a su mujer. Si usted quiere evitar estar casado con una Eva, póngase usted en su lugar para ser un verdadero hombre como el Señor Jesucristo. Continuamos entonces viendo nuestro bosquejo. Ahora pasamos a nuestro segundo encabezado y vemos ahora lo que es Ruth encarnó la lealtad y sacrificio. Vamos a ver en lo que es la persona de Ruth, de que ella va a resaltar ciertos aspectos de lo que una mujer cristiana debería mostrar en su vida.
Y volvemos a la primera pregunta, ¿quién es Ruth y cuál es su importancia? El nombre Ruth viene de esta palabra hebrea, donde se entiende que es, nosotros sacamos la traducción de Ruth, que se traduce como compañero o amistad. Este nombre evoca una conexión profunda y significativa entre Ruth y aquellos que la rodearon. Y a medida que exploramos y vemos este perfil de su historia, descubriremos cómo su amistad y fidelidad hacia su suegra Noemí y su amor por el Dios de Israel la condujeron a un destino inesperado y bendito. Ruth capítulo 1 versículo 16 nos dice, pero Ruth le respondió, no instas en que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero vemos entonces lo que sería el origen de Ruth y el propósito de Ruth. Y Ruth se originó como una moabita, perteneciente al pueblo extranjero que no era parte de la nación de Israel. Sin embargo, su presencia en la historia bíblica revela el plan soberano de Dios para incluir a todas las naciones en el plan redentor. A través de Ruth, Dios mostró su amor y cuidado por aquellos que están fuera de la comunidad israelita, revelando así su corazón compasivo y deseo de extender su salvación a todos los pueblos. Vemos cuando usted se acerca y ve esta historia con mucho más detalle, de que es el deseo de Dios que personas como Ruth pudieran ser parte de aquello que Dios quería hacer con el mundo. Mire, si usted va a reverse y se pone a pensar aún de la persona de Abraham, Abraham no era un israelita, Abraham era un pagano. Abraham no era cristiano. Abraham no venía de la descendencia de nadie. Pero a Dios le plació enfocarse en Adán y que Adán fuera el padre de muchas naciones. Por cierto, tuvo una tremenda esposa, de ella no vamos a hablar hoy, pero vaya a leer la historia, muy buena historia, muchas cosas buenas que aprender. Ruth capítulo 2, versículo 11 al 12, dando enfoque a lo que estamos diciendo, vos respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me has sido informado en detalle y cómo dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta es la palabra del hombre que terminó casándose con Ruth. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Él está elogiando lo que Ruth había hecho. Ruth era una mujer humilde, pero fajadora. Ella trabajaba. Ella le daba duro. Y continuamos viendo entonces lo que es la utilidad de Ruth, particularmente en el plan de Dios. Y aunque Ruth era una mujer común y corriente, no había nada especial, Dios la utilizó de manera extraordinaria para cumplir sus propósitos. Y su papel en la historia se convirtió en un eslabón vital de la genealogía del Señor Jesucristo, ya que fue bisabuela del rey David. Y finalmente fue una antepasada directa de nuestro Salvador. Mira lo que dice Ruth capítulo 4 versículo 13. Dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. De ese hijo siguió otro y siguió otro. Y usted sabe la historia, así es como usted llegó aquí también. Pero lo que sí quisiera enfocar, hermanos, que aunque vemos estos tres perfiles, una de las cosas que quiero que usted haga la conexión, iba a esperar hasta el final, pero creo que tal vez es importante hacerlo durante lo que estoy explicando, es que estas mujeres eran tres mujeres sencillas, pero en su sencillez, en sus pecados, en las cosas que la hacían ordinarias, un Dios soberano, extraordinario, trabajó por medio de ella para que entonces pudiera llegar el cumplimiento de una promesa mesiánica del que el Señor Jesucristo iba a llegar. Y en esa forma estamos contestando la pregunta si las mujeres son importantes para Dios. Son muy importantes. No puede haber un Jesús si no hay una María. No puede haber un David si no hay una bisabuela que se llame Ruth con Boaz o Boz en español. Y no puede haber ninguna de esas personas si no hay una Eva. ¿Habrá algo digno de imitar o de obviar de la vida de Ruth? Ruth demostró en varias fortalezas notables a lo largo de su historia. En primer lugar, su lealtad y amor hacia su suegra Noemí fueron ejemplares.
A pesar de la adversidad y la dificultad, Ruth se comprometió a quedarse con Noemí y acompañarla a la tierra de Israel. Ruth capítulo 1, versículo 17 dice la escritura, pero Ruth le respondió, no oístas, mire cuántas veces le repetió este texto, porque es uno muy clave, donde Ruth le está diciendo a su suegra, mira, no me digas que me vaya, no me digas que te deje, no me digas que me vaya con otro, porque si no, obviamente yo misma voy a morir, no hay descendencia. Dice, no instas en que te deje o que te deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y a donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo no creo que tal vez fuese posible que Ruth entendiera todo lo que había dicho en el aspecto de Dios. Una moabita no era israelita y no entendía todo lo que usted entiende de lo que es el Dios de Israel, que es el Señor Jehová, el Dios de los ejércitos. Pero ella igual dice, mira, yo de todas formas, aquel compromiso que hice en el día que me casé, y tú que eres mi suegra, yo voy a seguir obedeciendo y llevando a cabo el compromiso que tengo contigo, aunque en realidad no hay nada que nos vaya a amarrar. Eso es lealtad. Eso está a otro nivel, con permiso. Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo ¿de qué? De angustia. Es lo que dice el texto. Ruth fue una amiga a Noemí. Ruth estuvo en el momento y la vida de Noemí por medio de muchos años de angustia, no solamente de Noemí, pero también de Ruth también. Eso es el perfil de una mujer no perfecta, pero una mujer que tiene temor al Señor. Además, Ruth exhibió una actitud de humildad y sumisión al buscar trabajar en los campos de Booz para proveer para ella y para Noemí. Recuerde, ya Noemí no podía trabajar como antes, es una señora mayor. Para ahí va Ruth a trabajar, ¿verdad? El que tenía las propiedades era Booz y ahí va Ruth a trabajar. Su dedicación y esfuerzo la destacaron como una mujer diligente y trabajadora. Por eso entonces Ruth capítulo 2 versículo 7 dice, y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Igual que toda mujer cristiana que yo conozco, todas. Aquí no hay mujer que tome mucho break, ¿verdad? No como las no cristianas que toman un break de 15 minutos cada 10. Para exagerar. Hay un ejemplo muy hermoso, ¿verdad? De cuando estamos hablando de alguien que tiene una ética de trabajo severa. Proverbios 31:25. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Esta era la actitud de Ruth. Aquello que ella en la mañana se levantaba y se ponía fuerza y dignidad. Ruth mostró una gran fortaleza y valentía al enfrentar los desafíos y las dificultades que surgieron en su vida, confiando en la provisión de Dios y enfrentando el futuro con una actitud positiva. Y aunque Ruth era una extranjera, su amistad, lealtad y fe la llevaron a ser parte de la genealogía de ¿quién? De Jesús. Ruth nos enseña que Dios puede usar cualquier persona, no importando su origen, no importando su circunstancia, no importando su edad, si sabe inglés o no, para cumplir propósitos redentores. Podríamos decir de que el equivalente, vamos, al día de hoy, de Ruth es una ilegal. Vamos. Cruzó el Río Grande, llegó aquí a trabajar, está con su suegra. Una olla, un poco de arroz, para hacer tamales y a trabajar. Claro, eso tiene unas implicaciones legales que no la cubro hoy, pero el punto es de que vinieron a tratar de tener una mejor vida. Y Dios, dentro de esa humildad y esa ética de trabajo, Dios salva a Ruth, que no era cristiana, por medio del testimonio y el evangelio de Noemí. Y a causa del evangelio que le predica, le enseña Noemí a Ruth, es que entonces Dios abre puerta para que se case con Booz. Entonces de ahí continúe la genealogía que llegue Jesucristo.
¿Ha notado de que nada puede parar el plan? Dios no viene de una larga genealogía de gente rica, opulente, una persona de clase. No. La genealogía de Cristo viene de un montón de donadies. Y ahora la iglesia de Cristo está siendo formada por un montón de donadies. Pero por la gracia de Dios somos alguien porque Cristo está en nosotros. Entonces pasemos a algunas preguntas, viendo y entendiendo el perfil de lo que es Ruth. Número 1, hermana casada, ¿amas a tu suegra como Ruth la amó? Oh, no, mi hermana, no, levante la mano. Yo sé que hay muchas que están sonriendo. Mire, guarde la sonrisa, hermana, no sé, sea un poco humilde, ¿verdad? ¿Amas a tu suegra como Ruth la amó? O eres de los que creen, escucha bien, que Adán y Eva eran felices porque no tenían suegras. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Hermana, no sea de esas personas. Ame a su suegra. Hermano, oiga, que usted no conoce. Yo pienso y como que se me paran los pelos. No se le paren los pelos, peíneselo. Es que, hermano, usted no entiende, es una mujer muy difícil. Difícil es usted y su esposo la ama. Y Dios también. Hermanos, nosotros que tenemos a Cristo debemos demostrar ejemplo a aquellos que no conocen a Cristo. En este caso, Dios usó una suegra cristiana para poder influenciar a una muchacha que pudiera conocer a Cristo, pero en muchos casos puede ser que en tu familia Dios te use a ti para que aquellos que no le conocen, que tienen trasfondos católicos, aquellos que están en sectas, iglesias falsas, puedan venir a conocer el nombre y el evangelio de Cristo Jesús. Aquellas hermanas que tal vez están solteras, le hago la pregunta también: ¿amas a tu madre o a las mujeres de tu iglesia local con un amor de respeto? ¿O vives una vida como te da la gana y haces lo que quieres y no te importa buscar sabiduría de nadie? Porque eso es muy común hoy en día. No, pasa que yo estoy escuchando un podcast de esta hermana, del otro hermano, yo tengo muchos videos en YouTube que yo veo, yo me paso leyendo artículos. Pero ¿cuál es la vida de tu vida, joven, hermana soltera en la iglesia? ¿Tienes tú influencias bíblicas de mujeres maduras que aman al Señor en tu vida, que te están ayudando a pensar y a vivir de una forma bíblica? ¿O te llevas por lo que a ti te gusta y como tú quieres hacerlo? No es lo mismo. Entonces también déjame hablar a las suegras. Hermana, ¿das apoyo a tu nuera para que pueda amar a tu hijo? ¿O te pasas fastidiándole la vida al meterte en asuntos matrimoniales que no te importa? Usted quiere sacarle, como quien dice en español, el monstruo a un hombre. Métale personas en su vida que no tienen nada que ver para tratar de influenciarlo a hacer cosas que él no quiere hacer, aunque sean buenas y santas. Va a hacer ese hombre pecar. Decía alguien que el que se casa para su casa, y la suegra no es parte de la casa, por más que la ame. Fíjense, me da gracia porque se dice, la palabra nuera la inventaron las suegras. Se dice, es una historia, que las suegras inventaron la palabra nuera. Porque explica la historia de que las suegras, cuando inventaron esta palabra, es porque estaban describiendo de que esa no era la que querían para su hijo. Dice el mito de que ahí vienen las nueras. Hermana cristiana, si usted es una suegra, y aun si su hija no es cristiana y se casó con un hombre que no ama a Dios y teme a Dios, usted debe de temer a Dios. La hermosura del evangelio debe de fluir de a través de su sabiduría, aunque nadie le escuche. Usted dice y hace lo correcto y enseña lo correcto y propaga lo correcto, no porque la gente quiera hacerlo, no, pero porque es que Dios se merece que usted haga lo correcto. En un mundo donde a la gente no le importa lo correcto, menos que Dios nos ayude a hacer lo que es correcto, porque vivimos para la gloria de Dios, no para aparentar imágenes o ideas a las personas, no es para vivir una fachada. Oh, sí, yo sí soy reformado.
cuando sus acciones lo que muestran es una imagen majestuosa de su deformación, no de su reformación, porque no hay sumisión a la palabra de Dios. Pasamos entonces así en nuestro tercer encabezado y vamos a ver ahora, María demostró obediencia y humildad. Volvemos con nuestras preguntas. Entonces, ¿quién es María? Y conocemos por considerar el significado etimológico del nombre María en hebreo, en sí viene de este nombre Miriam, que tiene varios posibles significados, entre ellos algunos de los significados de Miriam es amargura o rebelión. Sin embargo, el nombre también puede ser interpretado como amada por Dios o exaltada por Dios. Estos distintos significados nos revelan aspectos profundos de la vida y del propósito de María. Y cuando vemos el origen o razón por la cual María, el Señor la trae, vemos que es una joven judía de Nazaret y fue elegida por Dios para ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Y su origen humano recuerda que María era una mujer ordinaria. Si usted es católico o es católico, María no era santa porque era sin pecado, no es María Inmaculada, no, María era una mujer pecadora, era una muchacha sencilla. Su origen humano recuerda de que era ordinaria, pero su elección divina la elevó a una posición singular en la historia de la salvación. Es por lo que ella pudo hacer por el Señor, no es por quien ella era en sí misma. ¿Entienda eso? Es igual que usted. El valor que usted puede traer a lo que el Señor está haciendo es por su obediencia, ¿verdad? Al Señor está siendo usado por el Espíritu Santo de Dios para llevar a cabo buenas obras, pero es porque usted es especial afuera de Cristo. Igual con María. Por eso cuando vemos la Escritura, particularmente Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27, dice: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Vemos entonces que esa fue una de las razones por la cual el Señor la trajo a existencia. Cuando vemos la utilidad de María dentro de lo que es el plan de Dios, Dios elige a María para ser la madre de Jesús debido a su humildad, su fe y su disposición para someterse a la voluntad divina. No es que María la criaron tan humilde, era tan especial, que ella de sí mismo, ¿verdad? Usted la cortaba y fluía una sangre humilde. No. María era una joven cristiana que temía a Dios. Y el fruto del Espíritu era evidente en su forma de vivir. Y a través de ella Dios entonces llevó a cabo su plan redentor de traer al Salvador al mundo, quien traería salvación y reconciliación para toda la humanidad. Por eso entonces Lucas en capítulo 1, versículo 38, que nos dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María no es la mediadora entre Jesús y el Padre. Eso es una mentira que se inventa la Iglesia Católica y no está en la Biblia. María era lo que dice ahí, una sierva del Señor. Palabra sierva es esclava. Pasa que a las traducciones les gusta la palabra siervo o sierva, pero en sí es un esclavo o una esclava. En otras palabras, María era una esclava del Señor. Y por eso ella entendía de que se hiciera conforme a la palabra de Dios. Ahora vemos entonces si fuera posible fortalezas o debilidades. Si bien María fue una mujer admirable y honrada por su papel en la historia de la salvación, también tenía fortalezas y debilidades como cualquier ser humano. Su fortaleza radicaba en que su fe inquebrantable, su sumisión a la voluntad de Dios y su disposición para llevar a cabo su misión como madre de Jesús. Y a través de la fortaleza espiritual, María demostró valentía y confianza en Dios. Lucas capítulo 1, versículo 45 dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esta es la forma que la Escritura habla de ella. Y aunque María tuvo un papel extraordinario en la historia de la salvación, es importante recordar que su papel no fue el de una mediadora o intercesora entre Dios y la humanidad, como le dije, sino solo Jesús cumple ese papel único como nuestro mediador y salvador. No su mamá, Él, Jesucristo. Lo que se llama en latín solus Christo, solamente por Cristo hay salvación.
Por eso vemos cuando Pablo le habla a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo un mediador. Alguien, por favor, le tome una foto, mándeselo al Papa, a ver si lo lee. Por favor. Está tan claro el texto. Pero el hombre no ve aquello que es de Dios porque no tiene el Espíritu de Dios. María pudo responder de una forma bíblica espiritual porque el Espíritu de Dios estaba dentro de ella aún antes que llegara el ángel. Y no para concebir a Jesús, sino que el fruto del Espíritu, como una mujer cristiana, vivía de acuerdo al poder de la palabra de Dios, al impulso generado, ¿verdad?, por la obra del Espíritu Santo dentro de ella. Entonces, al considerar la vida y el propósito de María, reconocemos su papel especial en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. A través de su humildad, de su fe y sumisión a la voluntad divina, María se convirtió en un instrumento, escuchen bien, un instrumento, no una diosa, no una santa, un instrumento para la encarnación de nuestro Salvador. Si bien tenía fortalezas y debilidades humanas, su papel fue único y valioso. Pero entonces permítame hacer esta pregunta, ¿pero qué tiene que ver las historias de estas mujeres con el Dios soberano y la llegada del Mesías? Respondo de nuevo porque ese es el punto general. Como vimos, Eva, Ruth y María son mujeres destacadas en la historia bíblica y cada una de ellas vivió en diferentes momentos y contextos culturales. Estas diferencias en tiempo y cultura trajeron consigo diversas circunstancias y desafíos en sus vidas, mas sin embargo, a pesar de estas diferencias, Dios utiliza a cada una de estas mujeres como parte de su plan redentor para facilitar la llegada de Jesucristo al mundo. Ahí es donde tenemos que enfocarnos en qué es lo que Dios estaba haciendo. Repaso de nuevo. Eva fue la primera mujer creada por Dios y vivió en el jardín del Edén. Su historia se sitúa en los árboles de la humanidad y en un tiempo y lugar donde el pecado aún no había entrado en el mundo. Eva vivió en un contexto paradisiaco y tuvo una relación directa con Dios. Dios utilizó a Eva para establecer la necesidad de un Salvador desde el principio. Aunque Eva cayó en la tentación y pecó, al comer del fruto prohibido, Dios hizo la promesa de enviar a un descendiente de la mujer para aplastar la cabeza a la serpiente. Génesis 3:15. Esta promesa, hermano, anticipaba la venida de Jesús, quien vino a rescatar a la humanidad y el pecado, ¿verdad?, a la humanidad del pecado y de la muerte. Vemos entonces el enfoque de Ruth. Ruth obviamente vivió durante el periodo de los jueces, un tiempo de inestabilidad y apostasía de Israel, y como mujer moabita ella pertenecía a un pueblo extranjero y su historia transcurre en un contexto cultural y religioso diferente de Israel. Ella no tenía nada que ver con ese pueblo. Dios utilizó a Ruth entonces para demostrar su amor y cuidado por todos los pueblos a través de su compromiso con su suegra Noemí y su conversión al Dios de Israel. Ruth se convirtió en un testimonio viviente de la fidelidad de Dios y el plan de salvación. Su linaje llegó a incluir a rey David y finalmente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por último vimos a María. María vivió en el primer siglo, en un tiempo del dominio romano y expectativas mesiánicas en Israel. Había un aire donde a causa del gobierno romano y todo lo malo, todo el mundo estaba, todas las personas que recordaban el Antiguo Testamento estaban con un aire de, yo creo que pronto va a llegar el Mesías. María fue esa joven judía piadosa comprometida con José y su historia se desarrolla en el contexto de una sociedad patriarcal y legalista. Imagínense todos los momentos de vergüenza que pasó María. Si Cristo iba a sufrir, María sufrió antes de que Cristo llegara. Porque ella la acusaron de cosas que no eran ciertas. Sí, no, supuestamente José no se acostó con ella. Pues, imagínate, sabrá. Yo te lo dije, esa muchacha es mala. La gente que siempre le gusta hablar y no sabe nada. Pero Dios utilizó a María como el medio a través del cual Jesucristo, el Hijo de Dios, tomaría forma humana. A través de su humildad y disposición para someterse a la voluntad de Dios, María se convirtió en la madre terrenal de Jesús. Su papel fue fundamental en el cumplimiento de las profecías del Mesías y la encarnación del Dios mismo. Y a pesar de las diferencias en tiempo, culturas y circunstancias, Dios utilizó a Eva, a Ruth y a María en su plan redentor. Y a través de ella vemos su providencia y su amor incondicional hacia la humanidad.
Y cada una de estas mujeres desempeñó un papel crucial en preparar el camino para la venida de Jesucristo, quien trajo la salvación y la reconciliación con Dios para todos aquellos que creen en Él. Su legado nos inspira, hermanos y hermanas, a confiar en Dios y estar dispuestos a cumplir su voluntad en cualquier época. Así que si la idea es de nosotros poder, como habíamos visto en nuestra idea clave, que Dios te llama para usarte, para mostrar la necesidad del Salvador al perdido y que ese es un ejemplo vivo de lealtad, sacrificio, obediencia y humildad. Eso es imposible si Cristo no está en tu vida. Eso es imposible si el Evangelio no ha tomado efecto en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Así que, amigo, amiga, te invito a que en este día el enfoque no es lo que estas mujeres hicieron, aunque sí es algo ejemplar. El enfoque debe ser no en el aspecto ordinario de ellas, sino en la soberanía de un Dios que a través de sus faltas obró de una forma hermosa durante el tiempo y el espacio para que Cristo pudiera llegar, Dios pudiera ser glorificado y muchas personas pudieran ser salvas de sus pecados. Así que, hermanos, consideremos todo esto y pidamos al Señor que nos ayude a nosotros dentro de nuestro aspecto ordinario y pecaminoso. Quiera Dios que podamos ser fieles, quiera Dios que podamos arrepentirnos, quiera Dios que podamos entregar nuestras vidas totalmente a Él y dejar de estar jugando juegos y decir de que somos algo que no somos. Quítese la ficha de hipócrita y viva para el Señor Jesucristo, alma, cuerpo, espíritu, mente, su ser por completo, porque el Señor le llama a usted, a todos nosotros, a rendir lealtad, a rendir humildad, a rendir sometimiento a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, de que el entendimiento de estas tres mujeres sencillas nos recuerden a nosotros de que nosotros también en nuestro aspecto ordinario necesitamos tu ayuda, necesitamos tu perdón, necesitamos tu gracia. Necesitamos, Señor, de que nos hagas de nuevo, que nos sigas conformando la imagen de Cristo y que podamos, Señor, darte toda la gloria y la honra, entendiendo que es tuya. Gracias por las mujeres que has dado, las que son casadas, solteras, las suegras, las abuelas, las tías. Gracias por todas ellas y gracias porque, Señor, fue por medio de una mujer que a ti te plació de que Cristo llegara. Ayuda, Señor, a nuestras hermanas a entender la necesidad de continuar dependiendo y de ser sometidas al Dios del universo. Gracias, Padre. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.